Vamos a ver cómo generar una tabla de frecuencias en Excel. En este caso, el problema dice, en un hospital se desea hacer un estudio sobre el peso de los recién nacidos. Para ello se recogen los datos de 40 bebés. Lo primero que tienen que hacer es pasar todos sus datos en una sola columna para que los puedan manejar. ¿Sí? Bueno, entonces esos datos, en esta parte donde tengan sus datos originales, pues ahí no le van a mover ni a hacer nada porque es su información original. Por si perdieran datos, o tuvieran algún error de cálculo, es como su archivo original. Entonces ese lo van a copiar, le pueden dar control C o bien con los botones del mouse también está la opción copiar y ese lo vamos a pasar para otra hoja. ¿Sí? Entonces yo aquí ya los tengo pegados, control V o con el botón del mouse para pegar. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos. Los seleccionan, todos los valores. Deben ser 40 valores. ¿Sí? Y entonces vamos a la opción de datos. De aquí se van a la opción de ordenar. Y se van a la primera que ya está aquí acomodada, de menor a mayor. Le dan en aceptar. Y les debe de ordenar sus datos. Ahí ya están ordenados. ¿Sí? Lo siguiente es quitar los duplicados. Esto es para generar categorías. Esta es tabla de frecuencia de datos no agrupados, es decir, no voy a tener intervalos de clase ni marcas de clase, simplemente categorías distintas. Entonces, igual, control C o bien con el mouse y lo van a pegar aquí en el peso porque estamos hablando del peso de los bebés. ¿Sí? Lo pegamos y bueno, me fijo que pegue bien todos los valores, ahí están. Ahora lo que tengo que hacer es quitar los duplicados, entonces los seleccionan, todos los valores, y se van otra vez a la parte donde diga datos y van a buscar la opción quitar duplicados. Les pregunta si quieren ampliar la selección a todo lo que aparece aquí en la hoja. Le dicen que no, continuar con selección actual, quitar duplicados. Y les dice que está en la columna peso. Y entonces les quitó 22 valores duplicados. Ahí estarían sus categorías. ¿Sí? Bueno, vamos a generar la función frecuencia. Les voy a explicar tres maneras de hacerlo. Es una función de matriz, es decir, que va a relacionar la columna de datos con la columna de peso. Entonces tienen que seleccionar toda la columna en donde va a estar calculada su frecuencia y luego dar un clic acá arriba en donde están sus fórmulas que dice f de x ahí para que el cursor se ponga ahí, puedan escribir. Y luego posteriormente aquí donde está enfrente del primer valor. ¿Sí? Entonces van a meter la función frecuencia, tienen que poner un igual. Y con ese igual, pues empiezan a escribir frecuencia y les tiene que aparecer ahí las opciones. Le van a dar un doble clic. Ahí inclusive les dice para qué sirve la función. Doble clic y ya les tomó la función frecuencia. Tienen que seguir la sintaxis, es decir, cómo se van a meter sus datos. Van a escoger los datos y luego van a poner punto y mis valores originales que acomodé. En este caso son todos estos. ¿Sí? Los seleccionan. La sintaxis en esta versión pues les dice que es punto y coma. Puede variar en sus computadoras, nada más fíjense qué es lo que les pide. Y entonces ahí tienen que poner punto y coma. Voy a cambiar el teclado para que se me facilite, porque esta computadora está en inglés. Bueno, entonces punto y coma y ahora tengo que seleccionar los grupos o bien categorías que van a ser estas de aquí. Las seleccionan hasta ahí, cierran el paréntesis y tienen que apretar al mismo tiempo la tecla Control, Shift y Enter para que les genere ya las frecuencias de toda la columna al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí ya se las generó. Estos botones, por si no saben en dónde está, este archivo se los voy a dejar ahí en el link. Y este archivo, ahí les dice cuáles son estos botones. Bueno, aquí ya me estaba tomando esta columna. Bueno, entonces estos botones, aquí se los dejo. Control, pues en su teclado está en varias, o sea, se repite dos veces, ¿sí? Y el Shift es el que tiene la flechita para arriba. Puede ser que sí tenga la palabra, puede ser que no tenga su teclado la palabra. Y Enter es esa flechita que está como girando, o bien que tenga la palabra Enter. Entonces tienen que presionar al mismo tiempo esos tres botones para que les genere la matriz. Esa es una opción de sacar, ¿sí? Y la otra opción para que generen esto es que lo hagan en dos partes. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo de nuevo aquí, aunque diga frecuencia acumulada. Ahorita es para repetir como acá la frecuencia. Y entonces le van a dar un igual, van a poner la función frecuencia. Acuérdense que es con doble clic, doble clic. Ahí está, van a poner todos sus datos, los seleccionan.
Ahí está, ¿sí? Punto y coma, punto y coma. Y luego se van a sus categorías o grupos. Y la seleccionan también. ¿Ok? Entonces mis categorías o grupos son los datos que no repetí, son estos. Los seleccionan, cierran el paréntesis y le dan un enter normal. ¿Sí? Ahí solo se los generó para el primer valor del peso. Si se fijan, 2.5 está una vez, entonces ahí está bien. 2.9, aquí yo veo que está 3 veces, entonces está bien generada. Bueno, ¿cómo van a hacer para generar toda la columna? La seleccionan hasta donde está su último valor, que es 4.6, y tienen que dar un clic aquí arriba donde están escribiendo. Se tiene que ver en colores las columnas y le van a dar igual Control, Shift y Enter. Y vean que ya les generó su tabla de frecuencias, ¿sí? Ya sin que tengan que estar contando. Esa es la opción 2. Y la otra opción que pueden usar si su versión de Excel no quiere, pues le van a poner un igual para meter la función y van a usar la función contar.sí. Esto pues les va a contabilizar el número de veces que se repite un dato. Entonces seleccionan así contar.sí, igual rango, voy a todos mis datos, ahí está. Lo seleccionan hasta el final. Y punto y coma según esta versión de Excel. Y luego me voy aquí al peso, ¿sí? Que son mis categorías. Cierran el paréntesis y le dan un enter. Solo las generó para un valor. Si quieren que lo genere para todo, ustedes tienen que modificar la sintaxis. Entonces se van aquí en donde ponen las fórmulas, en donde escriben, y le van a poner el símbolo de dólar para que les fije la columna, ¿sí? Y se las pueda leer. Entonces es antes y después. Su columna de datos está en A, entonces antes y después. Ahí está. Y ahí está. ¿Sí? Entonces ya está antes y después. Bueno, ya que está en eso, le dan enter. Y ahora lo que tienen que hacer es ir a la esquina inferior y deslizar para abajo hasta su último valor. Y ven que ya me generó la tabla de frecuencias. ¿Sí? El 3.1 está 4 veces. 2 veces, perdón, leí mal el 3. El 3.1 está 2 veces y miren, ahí está 2 veces. Está bien hecho. Entonces tienen 3 maneras para sacar la frecuencia absoluta o frecuencia, ya sea que seleccionen todo y pongan la instrucción, le den Control Shift y Enter, ya sea que se vayan al primer renglón, le den la función frecuencia y luego se regresen y den la misma combinación de botones, o bien que usen la función contar.sí. De cualquier manera, les tiene que salir esa función, ¿sí? Les tiene que generar sola. Bueno, entonces yo ahorita voy a borrar estas dos columnas porque si se fijan ahí dice que va la frecuencia acumulada y esa la calculo diferente. Si recuerdan la acumulada es ir sumando en diagonal las frecuencias. La primera es igual, entonces le damos control C y control V y me debe de pegar. Si no les aparece el valor, pónganle en solo valores. Sí, ahí está. Tienen que ser una suma de columnas. En este caso voy a sumar la columna E con la columna D porque ahí están mis frecuencias. ¿Sí? Entonces van a poner un igual para hacer la operación suma y van a sumar la columna E. En este caso es el primer valor. Ponen el símbolo de más para sumar la columna y ¿con quién la van a sumar? Con la frecuencia normal o frecuencia absoluta. Le dan un enter y ya le sumo, sí, 1 y 1 son 2. Como ustedes quieren que este valor, esta operación se repita para todas las demás columnas, digo filas, pues lo deslizan, lo toman de la parte inferior y lo deslizan para abajo. Y entonces ahí ya está. Aquí me falta un valor, pues nada más lo deslizan más. Y me da 40, el total de datos son 40 bebés. Y ya me quedó, ¿sí? Entonces ahí está su frecuencia acumulada. ¿Cómo van a sacar el total de datos? Acuérdense que me debe dar un 40. Entonces ustedes le ponen un igual y van a agarrar la función suma. Le dan doble clic. Y cuando suman la frecuencia, pues les debe dar el total de datos. Entonces van a seleccionar toda su frecuencia. Y ahí le dan enter y ya les da el total de 40. Listo. Vamos a sacar la frecuencia relativa, que si recuerdan es relativa al total, entonces es la frecuencia entre el total, entre 40. 1 entre 40, 1 entre 40, 3 entre 40, así. ¿Sí? La operación es una división, entonces le ponen un igual. Van a poner la columna de la frecuencia, en este caso D, van a poner el símbolo de división, que es una diagonal. Ahí está, entre 40. Igual pueden ir a la casilla donde tienen el total, ¿sí? Y ahí está.
Entonces, ¿cómo le hacen para generar todos los demás valores? Se van a un costado y lo deslizan para abajo hasta su último dato y listo, ya está su función, su frecuencia relativa. Esta me tiene que dar una sumatoria de 1, entonces voy a poner un igual a la función suma, doble clic, ahí está, y luego van a seleccionar pues todos los valores. Los seleccionan, le dan un enter y pues ya está mi 1. Vamos a sacar a la frecuencia porcentual. Entonces, si se acuerdan, tienen que multiplicar por 100 la relativa. Entonces, un igual para poner la función es una multiplicación de quién, de la columna F, que es la relativa por 100. La multiplicación es con el asterisco. Entonces van a poner el número 100 y enter, ¿sí? Listo, ahí está su frecuencia porcentual. Igual, van a la esquina inferior, deslizan para abajo y les da todos los porcentajes. Esta columna me debe sumar 100, vamos a comprobarlo, función suma, doble clic. Seleccionan todos sus valores. Ahí está, ¿sí? Y le dan enter y me dio un 100. Muy bien, ya casi terminamos. Nos falta la columna de frecuencia relativa acumulada. Todas las que sean acumuladas son una suma de columnas y acuérdense que lo suman en diagonal. El primer valor es igual a mi primer dato, entonces ahí como es relativa, entonces le doy control C o con el mouse y control V. ¿Sí? Ahí no me pegó el valor, entonces recuerden es solo valores, lo pegan y listo. Voy a hacer la suma de columnas, le pongo un igual para meter la función suma. En este caso van a sumar a la columna H con la columna E, porque, no, perdón, con la columna F porque es la relativa, ¿sí? Entonces, ese es mi primer valor, el símbolo de suma y el segundo valor, ahí está. Columna F con columna H le dan un igual y empiezan a tomarlo de la esquina y lo deslizan para abajo. Y aquí pues el total me debe dar un 1, ¿sí? Entonces así generan su tabla de frecuencias en Excel.